El hombre está perdido en las tinieblas y en confusión. La cultura del mundo lo ha cubierto de maldad y de oscuridad. El buey conoce a su amor, el asno pesebre de su dueño, pero el hombre no conoce a su Dios. El dueño llamó de su vida. Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Las almas gimen y sufren de dolor, porque son presas de Satán. Viven sin saber el porqué de su dolor, desastres y sufrimientos. Lo malo tratan como bueno. En el mundo ya no existe la verdad, lleno está de todas las maldades. ¿Quién irá para sanar al mundo? Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino,
Dice la palabra de Dios en Hechos 4, versículo del 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían o traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Damos bienvenida a todos los creyentes una vez más para este culto de esta semana. Realmente uno de los campos más importantes que tenemos que también ayudar y guiar correctamente como pastores y líderes es la iglesia. Dentro de nuestras iglesias tenemos muchos creyentes también desanimados, decaídos, es más, con mucha inseguridad. Muchos hoy en día no están seguros si son salvos, todavía viven aferrados al pasado y preocupados por el futuro. Y como creyentes, como líderes que tenemos el Evangelio, como una iglesia que Dios ha levantado, tenemos que mirar a ese campo. ¿Por qué es tan importante? Cuando vemos la lectura del día de hoy, el libro de los Hechos, capítulo 4, vemos cómo la iglesia, aunque no tenían un templo y estaban en las casas, oraban con un corazón. Daban todo su corazón viendo el campo. Y al final de todo, aferrados a la palabra, continuaban. Así debemos llevar a la iglesia. Una iglesia que realmente puede disfrutar de las verdaderas bendiciones que ya Dios nos ha dado. El título del mensaje de esta hora, viendo el texto bíblico del día de hoy, es la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia? La iglesia es lo que es la institución que Dios ha levantado en su deseo. Y si Dios ha levantado a la iglesia en su deseo, entonces tenemos que orar por la iglesia. El título del mensaje del día de hoy que queremos compartir a la lectura del día de hoy es la bendición que debe disfrutar la iglesia. Basado en el libro de los Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 35. Queremos entrar en la introducción muy importante para lo que es la iglesia del día de hoy. Número 1. Sobre todas las cosas, no olvidemos, iglesia, que somos el pueblo de Dios. No somos el pueblo de un país, solamente de este mundo. Somos el pueblo escogido por Dios. Pero también debemos recordar, ya que somos el pueblo de Dios o el pueblo escogido de Dios, somos ese pueblo de pacto. Ese pueblo que se aferra a las promesas de Dios. Ese pueblo que está aferrado al pacto eterno de Cristo que está con nosotros. Somos ese pueblo. Y si somos ese pueblo, cada creyente, como la iglesia, cada creyente que ustedes es la iglesia viviente, usted debe disfrutar de esto. Nunca debe olvidar su identidad. Nunca debe olvidar que es el pueblo de Dios y el pueblo de pacto. En primera carta de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que somos templo del Espíritu Santo. En primera carta de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice que fuimos comprados. Así que tenemos que disfrutar de que somos ese templo. El templo que Dios ha levantado. La iglesia que Dios ha levantado en esta época. Disfrutemos de esas bendiciones como Dios nos los ha dado. Por eso, la iglesia debe disfrutar tres cosas importantes que hoy queremos compartir. Lo que la iglesia primitiva de ese tiempo tenía. Cuando usted lee el texto bíblico en Hechos capítulo 4, versículos 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Cada uno de ellos no estaba pensando en diferentes cosas. Todos estaban en una sola dirección. Y si esto es así, la iglesia debe disfrutar lo que significa un corazón. ¿Qué significa ese un corazón? Lo que significa dar todo el corazón. Y tercero, una iglesia que a pesar de todo continúe. Una iglesia que no desmaye. Una iglesia que se pueda aferrar al pacto hoy y para siempre. Viendo el texto bíblico del día de hoy, vamos a ver. Primero, ¿qué quiere decir un corazón? Una iglesia que tiene un corazón es una iglesia que no está dividida. Es una iglesia que tiene una sola dirección. Es una iglesia que tiene una misma mirada, una misma meta.
desde el pastor hasta los remanentes, hasta los niños, hasta los que están embarazadas, los que tienen los bebés en sus vientres, todos deben tener una sola dirección. Nuestra iglesia, la luz de Cristo, Dios nos ha dado una dirección durante estos años y lo hemos llamado los 5 títulos de oración que Dios nos ha dado a nosotros, y toda la iglesia debe tener un corazón en esto. Pastor, ¿en qué? Número 1, un corazón en el pacto. ¿En qué pacto? Nuestro fundamento correcto. Mateo 16:16. Confesemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un corazón. Toda la iglesia en ese pacto aferrados. La iglesia que tiene un corazón, debe tener la visión. Toda la iglesia debe tener la visión correcta del campo. ¿Por qué el campo está en desastre? ¿Por qué el campo está separado de Dios? ¿Por qué el campo está esclavo del pecado? ¿Por qué el campo no puede ser libre del destino? ¿Quién es el autor de esos desastres? La iglesia debe tener un corazón de tener esa visión. El tercer título de la oración es que la iglesia debe soñar con el sueño de Dios, del deseo de Dios. Que el sueño de Dios sea nuestro sueño como iglesia. Un corazón en esto, la evangelización del mundo. No solamente la evangelización de nuestra región o nuestros grupos étnicos, sino la evangelización de todo el mundo, porque es el sueño de Dios. Y si es el sueño de Dios, encaminemos a ese título de oración hacia este sueño. Una iglesia que por lo cuarto tiene la imagen. ¿Qué significa la imagen? Lo que Dios realmente quiere que se refleje en su iglesia, en su templo. ¿Qué es lo que Dios quiere que se refleje? Que debe ser la imagen. ¿Cómo yo puedo realmente reflejar esto? Solo con 2 cosas. A través del método de Dios, que es la palabra y la oración. Estos 2 métodos es la imagen. No hay otra manera que se levante un templo correctamente. No hay otra manera que se levante una iglesia en el deseo de Dios. No puede ser por mi método. No puede ser un método humano. Tiene que ser el método de Dios, que es solo por la palabra y la oración. Y nuestro quinto título, que la iglesia debe tener un corazón, es un título de mirar a nuestra siguiente generación. Desde el pastor, desde los maestros, todos los líderes, tenemos que devocionar y poner todo nuestro corazón, un corazón devocionando completamente, un solo pensamiento, un solo título de oración por nuestra siguiente generación. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Cuál es nuestra herencia que le vamos a dejar? Esa es nuestra práctica. Estos 5 títulos de oración lo hemos estado orando por años, pero toda la iglesia no puede tener títulos de oraciones diferentes. Toda la iglesia debe estar unida en mirar el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica que Dios nos ha dado como iglesia. Cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1, usted ve 2 palabras importantes. En Hechos 1:14 dice que la iglesia estaba reunida orando unánimes. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice que la llegada del Pentecostés del Espíritu Santo, la iglesia estaba unánimes juntos. Eso es un corazón, un pensamiento, un alma, dice Hechos capítulo 4:32. Todo nuestro pensamiento y nuestra dirección, como si fuéramos, ya que somos una sola iglesia, un solo cuerpo, donde la cabeza es Cristo, hacia el deseo de Dios. Ese debe ser nuestro corazón, aferrarnos juntos al pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica que Dios nos ha dado como oración en esta época. Número 2. Nosotros debemos, la bendición que debemos disfrutar como iglesia, después de tener un corazón realmente como iglesia, entonces podemos dar todo el corazón. ¿Qué significa dar todo el corazón? Es nuestra devoción, nuestras fuerzas, todo lo que Dios me ha dado, mi economía, mi devoción completa al campo que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el campo que Dios nos ha dado? Como nosotros, como creyentes, que debemos dar todo el corazón. Uno, es la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los creyentes. Hablo del hermano, hablo de la hermana, hablo del pastor, hablo de los líderes, de nuestra siguiente generación, de los maestros. Todos los creyentes, maestros, líderes, tenemos que devocionar por ese campo de la iglesia, ayudarnos, saber que todos tenemos que tener en común todas las cosas. Es todo el corazón. Lo que yo pueda ver en mi hermano
es entenderlo, porque disfrutar el evangelio es amar a las almas, es entender a las almas, de dar todo mi corazón con los creyentes, devocionar y ayudar a los creyentes más débiles, ayudar a nuestros nuevos creyentes, a nuestra siguiente generación, debe serlo todo para nosotros. El segundo campo que nosotros debemos dar toda nuestra devoción es por el templo. Ya el templo físico. ¿Cómo yo puedo orar? ¿Cómo puedo devocionar, pastor, para dar todo mi corazón hacia el templo? Claro que las ofrendas. Todas las ofrendas, todo lo que usted da, todo lo que Dios le ha dado y usted devuelve como ofrenda es para la construcción de ese templo. Es para que se levante un templo en el deseo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 45, dice la Biblia que los creyentes no tenían todo lo tenían en común y nada de ellos lo hacía por suyo propio, sino que entregaban sus bienes en Hechos 2:45 y lo daban. No es porque ellos no necesitaban, sino que el mayor valor de la vida de cada creyente debe estar solo en el evangelio. Podemos llegar a ese pensamiento. El mayor valor de mi vida está solo en el evangelio. No es que las cosas materiales no lo necesito, pero por encima de todo está el evangelio. Y por el evangelio tengo que dar las ofrendas. Y por el evangelio tengo que entregar mi tiempo. Tengo que entregar mis talentos. Mi vida lo doy. Porque ese es el evangelio que Dios me ha dado. Esa es mi devoción, que debo darlo todo mi corazón. Lo segundo que podemos ver aquí es que quiero animar a nuestra siguiente generación. Usted debe tener una razón por qué estudia. A nuestros adultos, una razón de por qué usted está en ese oficio. A los creyentes que tienen sus negocios, deben entender por qué usted tiene ese negocio. Por qué ustedes lo que estudian deben dar todo el corazón por esos estudios. Y por qué lo que trabajan en un oficio debe dar todo el corazón por ese oficio que usted está ahora mismo trabajando 8 horas. Y por qué usted lo que tiene en negocio debe invertir y dar todo su corazón por esto. Cuando usted tenga la razón, se levantará la respuesta. Todo el corazón lo doy en mis estudios, en mi oficio, en mis negocios. ¿Para qué? Para proclamar este evangelio, para que este evangelio del reino se extienda para la evangelio del mundo. Por eso doy todo mi corazón para devocionar con los creyentes, todo mi corazón, mis ofrendas, mi tiempo para la devoción del templo físico, y así daré toda mi vida, mi inversión por mis estudios, oficios y negocios, que es para proclamar el evangelio. Que la iglesia tenga todo el corazón. Que aunque tengamos nuestros oficios, negocios, estudios diferentes, todo el corazón significa que tenemos una sola meta, hacia la evangelización del mundo. Y si es hacia la evangelización del mundo, devocionemos por la iglesia que Dios nos ha dado en nuestra región. Y número 3. Vimos lo primero, que debemos tener un corazón, una iglesia unánime, una iglesia que pueda orar juntos, una iglesia que no deba competir por posiciones, una iglesia que desde el pastor hasta el remanente deben mirar con esos 5 títulos de oración. Una iglesia que pueda tener todo el corazón, la devoción completa. Entender por qué debo dar mi tiempo, mi horario, toda mi vida a la iglesia local y dar mis ofrendas para la extensión del reino. Porque mi valor no está no en la economía, mi valor no está en lo físico, mi valor está en el evangelio. Por eso estudio, por eso trabajo y por eso tengo un negocio. Eso es para proclamar este evangelio. Y número 3 es la continuidad. Está bien, creyentes. Muchas veces en nuestro caminar como creyentes, a veces nos sentimos débiles. A veces sentimos que nos falta mucho. Cuando Cristo escogió a sus 12 discípulos, Él sabía que muchos de ellos iban a volver atrás. Él sabía que entre sus 12, muchos iban a estar débiles. Y es más, muchos de esos discípulos volvieron a la pesca, salieron huyendo. En Juan capítulo 21 dice la Biblia que Cristo los buscó y les dio el mayor ministerio a ellos, que continuaran solamente. Dios no nos pide si somos fuertes o si somos débiles o si tenemos un gran respaldo o si nos falta o si tenemos. Lo único que Dios nos pide, en medio de todo, continuemos. Pastor, ¿cómo puedo continuar? No importa en la debilidad o en la fuerza.
Porque no se trata de mi poder, no se trata de mi experiencia, no se trata si puedo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo tengo esta continuidad, se levanta mi oración, se levanta un título de oración personal para el campo, ya que soy débil. Señor, quiero ser testigo hasta mi último suspiro, Señor, no con mi fuerza, sino con el poder de Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo para ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, Señor. Que no se, como iglesia, no se apoye en su propia fuerza. Como creyente, no se apoye en su propio nivel o estándar. Apóyese, tenga su devoción, su continuidad, solo con el poder del Espíritu Santo. Debemos ser creyentes que debemos estar aferrados a la corriente eterna del Evangelio, a la corriente que no cambia, a la corriente que contiene una dirección hacia el deseo de Dios. Yo debo estar en esta corriente, debo continuar en esta corriente. Aunque esté más débil, más me aferro a la palabra. Aunque me sienta desanimado, más escucho el mensaje, porque la continuidad es por el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Que seamos una iglesia que tenga un corazón, orando correctamente, todo el corazón, devocionando, dando toda mi vida y en el campo donde estoy, dar mi devoción completa. Y la continuidad, aunque me falte mucho, solo por el poder y la obra del Espíritu Santo que vive en mí. Quiero concluir en esta hora. Nuestra vida realmente como iglesia, el mayor deseo del pastor es que la iglesia continúe con un corazón. Tengamos este corazón, viendo la corriente del mensaje, la palabra, todo el corazón, viendo los campos, devocionando para que este evangelio se extienda, y la continuidad, no con mi poder, sino con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, que mi vida puede estar en Hechos capítulo 1, versículo 1. Jesús es el Cristo. Un corazón. Que mi vida puede estar en Hechos capítulo 1, versículo 3. Las obras del reino de Dios en el campo. Eso es todo el corazón hacia el deseo de Dios. Y Hechos capítulo 1, versículo 8. Que yo pueda continuar no con mi fuerza, sino con el poder y la obra del Espíritu Santo. Debe ser solo Cristo entonces, solo las obras del reino y solo el poder y la llenura del Espíritu Santo que debe guiar a mi vida y a la iglesia en el campo. Que seamos una iglesia que tenga un corazón, todo el corazón y la continuidad. Disfrutemos de esta gran bendición como iglesia que somos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Tú nos has llamado por nuestro nombre y nos dijiste que éramos tu pueblo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Que la iglesia pueda devocionar completamente en un corazón con el pacto eterno que es Cristo. Todo el corazón, viendo las obras del campo, y solamente a través de tu reino, Señor, podamos devocionar. Y cuando no tenga fuerza, que me aferre solo al poder del Espíritu Santo. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.